Buenas tardes. Vamos a estar hablando hoy de los polinomios. Comencemos. Ahora, ¿qué es un polinomio? Es una figura que está formada por segmentos de recta unidos por sus extremos 2 a 2, como estamos viendo en las imágenes que aparecen aquí. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un polinomio? Pues como podemos observar en la imagen, primero tenemos lo que serían los lados. Cada uno de estos es un lado. ¿Y qué cosas podemos hablar de ellos? Bueno, todos los polinomios tienen un punto central, porque si nosotros nos vamos polinomio al infinito, pues sería un círculo. Pero entonces vamos a ver este polinomio. Propiedades que tienen este polinomio. Tenemos esta recta, este lado, que va a formar un vértice con relación al otro lado. Bien, como estamos viendo en la imagen. Este ángulo completo debe medir 180 grados, como ustedes han visto anteriormente. Este ángulo de adentro lo vamos a conocer como el ángulo alfa, y este ángulo de afuera con cualquier otro símbolo que se asigne, porque no importa. O sea, estamos hablando del ángulo interno versus el ángulo externo. Como pueden ver en cada una de estas figuras, siempre vamos a tener un ángulo, la medida de un ángulo externo y la medida de un ángulo interno. Adicional, vamos a tener lo que sería la medida del ángulo central. ¿Qué es esta medida? La medida obtenida desde el mismo punto central hasta un vértice y hasta el otro. Y aquí entonces sacamos esta medida del centro. ¿Bien? Y tenemos también las diagonales, que las diagonales serían la unión de dos vértices. Yo puedo formar una diagonal aquí, o si la tirara para acá, una diagonal para acá. En este caso, pues, al esto tener solamente 5 lados, solamente puedo formar dos posibles diagonales. Ahora bien, podemos clasificar los polígonos, discúlpeme, por sus formas. Tenemos lo que sería un polígono convexo. Las medidas de sus ángulos internos son agudas, como ven en este caso aquí. Estos ángulos aquí son agudos. En este caso, el polinomio equilátero, todos sus lados son congruentes. Aquí estamos viendo aquí. ¿Está bien? En el caso de los polígonos cóncavos, la medida de uno o más de sus ángulos interiores es cóncavo, como podemos ver en esta imagen de aquí. Tenemos también lo que sería polígono equiángulo, como el rectángulo y el cuadrado, en donde todos sus ángulos internos tienen la misma medida. En este caso, cada uno de ellos tiene 90 grados. Y entonces tienen 90 y 90, 180, y 90 y 90, 180 más para 360. ¿Verdad? Igual que la medida de un círculo, que es 160 grados. Tenemos polígono regular, que es el equilátero, donde sus lados y sus ángulos son los mismos, en este caso el cuadrado, mejor ejemplo. Y el polígono irregular, como este que está aquí, que sus lados tienen longitudes diferentes. Podemos hablar del triángulo, que tiene 3 lados, el cuadrilátero, que tiene 4, pentágono, que tiene 5, hexágono, que tiene 6, heptágono, que tiene 7, eneágono, que tiene 9, decágono, que tiene 10, y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de lados que tenga. La primera propiedad de los polígonos es la propiedad numérica, y es que tenemos un número que casi siempre lo vamos a llamar el número n, que representa los lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulo central. Lo que quiere decir con esto es que siempre van a ser el número igual. O sea, si la figura tiene 3 lados, vamos a tener 3 vértices, 3 ángulos internos, 3 ángulos externos y 3 posibles ángulos centrales. La segunda propiedad es la propiedad de un vértice de un polígono. Se pueden trazar
una cantidad específica de diagonales. Y la fórmula es n menos 3. ¿Qué es n? Pues ya habíamos dicho que n es el número de lados. Por ejemplo, en este caso, este polígono tiene 5 lados. Si yo vengo 5, le resto 3, me quedan 2. Y efectivamente, como ya hemos visto, desde este vértice yo solamente puedo poner, desde este vértice solo puedo poner una o dos posibles diagonales. Y si yo me paro de aquí, lo mismo. Una diagonal hasta acá, otra diagonal hasta acá. ¿Por qué? Porque yo no puedo tirar una diagonal hasta acá porque estaría pasando por encima del lado. Y no, diagonales tienen que ser así que crucen. Por lo tanto, si tengo 5 lados, pues 5 menos 3, 2 diagonales. Si la figura tuviera 10 lados, sería 10 menos 3, 7, ¿verdad? 7 diagonales. Y así sucesivamente. La tercera ley es el número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono. ¿Y a qué me refiero? En todas las que yo puedo trazar, porque en la propiedad anterior era desde un vértice. Desde una vértice, ¿cuántas diagonales? Pues mira, si yo me paro una sola vértice, solamente puedo tirar ¿cuántas líneas? En el caso del pentágono, 2, ¿verdad? Pero miren aquí yo, si no me paro aquí, puedo tirar 1, 2. Si me paro aquí, 1 y 2, 2 y 2 son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Estaríamos tirando 4, 6, 8, 10. Ahora bien, tengo una fórmula porque no podemos ser repetitivos. Acuérdate, ya una diagonal, no podemos repetir diagonales, así que vamos a ver. Yo voy a coger el número de diagonales totales, serían n, que es el número de lados, multiplicado por el resultado de n menos 3 dividido entre 2. Por lo tanto, 5, porque tiene 5 lados, menos 3, serían 2. 2 por 5, 10. Dividido entre 2, 5. 5 diagonales. ¿Bien? Realmente sería lo que yo puedo poner. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? En este caso, esta figura. Ahora, la quinta propiedad. Suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono. Ok. La suma de los ángulos interiores de un polígono va a ser igual a 180 multiplicado por n menos 2. Bien, 180. Aquí tenemos que lo que sería ¿y por qué es así? Porque acuérdense que un triángulo tiene 180 grados en su interior, porque tengo 180, 180, 180, ¿verdad? Pues por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? 180 multiplicado por el número de triángulos que ese polígono puede formar. En este caso puedo formar 1, 2, 3. ¿Y cómo yo sé eso? Pues mira, porque la fórmula me dice el número de lados, 5. 5 menos 2, 3. Que ese sería el número de triángulos multiplicado por 180, me daría 540. Y esa sería la suma de los ángulos internos. La sexta propiedad dice que la suma de los ángulos externos de un polígono es 360. Por lo tanto, quiere decir que si yo sumo este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, me va a dar a 360. Por lo tanto, si ustedes tuvieran que resolver un ejercicio en que te diga, mira, no conozco este ángulo, pues entonces ustedes tienen que saber sumar todo esto y restárselo a 360. Y ahí ustedes van a saber el número de ángulos exteriores. Ahora, ¿cuáles son las propiedades específicas para un polígono regular? Primero tenemos que tomar en consideración que la medida de un ángulo interior de un polígono regular o un polígono equiángulo es determinada por esta siguiente fórmula, que implica que la medida de esos ángulos, porque todos los ángulos van a tener la misma medida, sería 180 multiplicado por el resultado de el número de lados, que es n menos 2, y eso lo vamos a dividir entre el número de lados. También tenemos la propiedad número 2, que es la medida de un ángulo exterior de un polígono regular o polígono equilátero,
va a estar determinada por 360 dividido entre el número de lados, o sea, entre n. En el caso de la propiedad número 3, la medida de un ángulo central de un polígono regular siempre va a ser 360 dividido entre n. Y la cuarta propiedad, que es la suma de la medida de los ángulos centrales, debe dar a 360. ¿Y por qué debe dar a 360? Pues porque acuérdense que si la medida de los ángulos externos es igual a la de los ángulos centrales, usted sabe que la medida de la suma de todos los ángulos externos de un polígono es 360, pues quiere decir que la medida de los ángulos internos también debe dar a de los ángulos centrales debe dar a 360. Algunos problemas. Miren, este es el primer problema. En un polígono, la suma de las medidas de los ángulos exteriores e interiores es 190, es 1980. Fíjense, la suma de las medidas de los ángulos de afuera más los de adentro es 1980. Y me dice que calcule el número de diagonales de dicho polígono. Así que hay varias cosas aquí. Primero, me dice que si yo sumo el número de ángulos exteriores junto a los ángulos interiores, me debe dar a 180. Ahora, fíjense, yo ya tengo la suma de los ángulos exteriores. ¿Por qué? Ya yo le había dicho que todos los ángulos exteriores dan a 360. Y la medida de los ángulos internos, ¿verdad? La suma de los ángulos internos con que está determinada por 180, pero es multiplicado por el resultado entre n-2. Eso ya es una fórmula dada, ya habíamos hablado de ella. Y eso me da a 1980. Pues por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ya yo les adelanté aquí la contestación, pero básicamente, ¿qué fue lo que yo hice? Los pasos que seguimos es determinar el número de diagonales, porque ya sabemos el número de n. Lo que hicimos fue despejar. ¿Cómo despejamos? A 1980 le resté 360. Ok, este es un ejercicio un poquito más interesante porque me dice cómo se denomina aquel polígono regular en el cual las medidas de cada uno de sus ángulos interiores es igual a 8 veces la medida de un ángulo exterior. Pues por lo tanto voy a seguir las propiedades de polígonos regulares. Ahora, primero el enunciado me dice que la medida de cada ángulo interno, o sea, lo vamos a representar aquí, es igual a 8 veces la medida de los ángulos externos de un ángulo externo. Pues por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a reemplazar primero la fórmula de ángulos internos. ¿Cuál es? De la medida de ángulos internos es esta. Y me dice que eso debe ser igual a la medida de los ángulos externos multiplicado por 8. Y nada, como ya ustedes han hecho anteriormente en cursos de matemáticas, van a despejar para n. Y cuando ustedes despejan para n, el resultado que me va a quedar, ¿cuál es?
que n es igual a 18 lados. Por lo tanto, este polígono regular es un polígono de 18 lados. Espero que esto le haya servido.